Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lupita. Hasta ahora hemos resuelto los primeros 8 problemas de la primera sección del examen de matemática de Monbu Kagakusho para las universidades de tecnología del año 2016. Hoy vamos a resolver los últimos 4 problemas de la misma sección. El problema número 9 se muestra en la pantalla. Hay que hallar el valor de la suma con los valores de n de 1 a 5, como el problema muestra, mientras a1 es simplemente 3. Los valores de a que le siguen dependen del valor de a que los preceden. Por ejemplo, a2 es 2 por a1, y de la misma manera, a3 es el doble del valor de a2. Como la ecuación en la pantalla lo indica. Además, esta ecuación indica que antes de sumar los valores de a, hay que restar 5 de cada valor de a. Como el rango de n es solamente de 1 a 5, es posible calcular cada valor de a(n) para hallar la suma. Pero esta opción no es muy buena si el valor de n es muy grande. Por eso, es importante aprender cómo resolver este tipo de problema. Miremos bien las ecuaciones. Para a2 hasta a5, el valor de a es el doble del valor de a que le precede en la secuencia. Y como a1 es 3, podemos decir que la suma de a1 hasta a5 se puede describir como la siguiente. 3 por la sumatoria de 2 elevado a n-1, donde n toma los valores de 1 hasta 5, menos 5 al cuadrado. Recuerden que la potencia elevado a exponente 0 es 1, entonces 3 por 2 elevado a 1 menos 1 es 3. Y para a2 hasta a5, como se duplican cada vez que se aumenta el número en n, hay que multiplicar 3 por 2 elevado a n menos 1. Entonces, el valor de la sumatoria de a n menos 5, donde n toma los valores de 1 hasta 5, se puede calcular como se muestra en la pantalla. La respuesta es 68. Vamos a ver el problema número 10. Cuando el valor de x se acerca infinitamente a 0, el valor de la ecuación es la raíz cuadrada de 5, como se muestra en la pantalla. Y podemos observar la gráfica de esta función en la pantalla. Podemos ver que cuando el valor de x se acerca a 0, la función toma el valor de la raíz cuadrada de 5, que es aproximadamente 2.236. Pero creo que esta pregunta es demasiado fácil, y además la respuesta publicada en la página web oficial para este problema es 3 partido 2. Mi tío cree que la pregunta original nos pedía calcular el valor de la función cuando x tiende al infinito en vez de 0, y en este caso la respuesta sería 3 partido 2. En la pantalla muestro cómo mi tío realizó este cálculo. Mi tío también comentó que hay una manera más rápida para hallar este valor. Según él, cuando la resta se trata de dos términos y ambos son la raíz cuadrada de la ecuación cuadrática, como se muestra en la pantalla, y cuando los valores de a y b son idénticos como en nuestro caso, podemos calcular el valor de la función como se muestra en la pantalla. Tenemos a es igual a p, que es igual a 1, b es igual a 4 y q es igual a 1. Entonces podemos calcular como se muestra en la pantalla. Como sabemos, la respuesta es 3 partido 2. Podemos observar que el valor de la función se acerca a 1.5, que es 3 dividido 2, cuando el valor de x se agranda. Vamos por el número 11. Hay que hallar la derivada de esta función. Podemos considerar esta función como una fracción de dos funciones.
Digamos que esta función f de x es y es igual a f de x partido g de x. Y podemos hallar la derivada de esta función como se muestra en la pantalla. Entonces, hallemos la derivada de y como se muestra en la pantalla. Esta es la derivada de la función que tenemos. Y el problema nos pide hallar el valor de esta derivada cuando x es 0. Entonces, podemos calcular este valor como se muestra en la pantalla. La respuesta es menos 1/2. La última pregunta de la sección 1 se trata de resolver la integral que se muestra en la pantalla. Podemos ver que, como en el problema número 11, esta función está compuesta de dos funciones, 3 por x al cuadrado menos 4x y logaritmo natural de x. Podemos resolver este problema con la integración por partes. Supongamos que una de las dos funciones que tenemos es la derivada de una función como se muestra en la pantalla. En este caso, podemos hallar la integral de esta función como se muestra en la pantalla. Para realizar la integración por partes, es muy importante determinar cuál de las dos funciones se utiliza como la derivada de una función, porque esta decisión afecta la dificultad del cálculo. Miremos esta tabla que muestra las funciones originales, sus derivadas e integrales. Creo que hacer el cálculo de una función que contiene x por el logaritmo natural de x menos x sería mucho más complicado y quiero evitarlo. Por eso, haremos la integración por partes, suponiendo que 3 por x al cuadrado menos 4 por x es la derivada de una función. Entonces, utilizando esta fórmula, f de x es el logaritmo natural de x y la derivada de g de x es 3 por x al cuadrado menos 4 por x. Calculamos como se muestra en la pantalla. Entonces, la respuesta es 2/3. Muchas gracias por ver el video. Pronto resolveremos los problemas de la segunda sección de este examen. Nos vemos pronto.